desde lo que es una perspectiva generalizada del tema tratado y de cierta manera propiciando en lo que es el desarrollo de lo que sería el documento investigativo o artículo científico que ha sido objeto de estudio, es preponderante establecer que existe una problemática que éste está tratando de resolver de carácter científico y que en el plano de este de cierta manera sería la correspondencia al hecho de que con el paso del tiempo pues el estudio de lo que es la victimología ha sido considerado como muy diverso. Esto se ha conllevado a que, a pesar de que este sea considerada una rama totalmente independiente, eso no le quita el hecho de que conoce o guarda relación o tiene una concordancia con temas completamente diferentes a su área, su materia, como en este caso sería el de la psicología. Es así como en base a todo esto y luego de haber esgrimido todas esas ideas, para poder ser un poco más directo en lo que sería en el ámbito de un proceso completamente investigativo como el que se nos ha planteado para ser objeto de estudio, es oportuno que yo concrete que esta problemática puede ser generada en forma de una pregunta problema, la cual considero que puede ser la siguiente. ¿Es la victimología una rama autónoma de la criminología que guarda una relación en el ámbito de lo que corresponde al conocimiento psicológico para poder determinar el estudio de la víctima e igualmente sus afectaciones y lo que sería su proceso de restauración? Este objetivo sería establecer con una completa precisión si el objetivo de estudio de la victimología como una ciencia completamente independiente es un presupuesto que es completamente necesario para lo que es el reconocimiento del carácter científico de su sistema de conocimientos, tanto victimales desde una perspectiva completamente implementaria en la rama de la psicología. Estos objetivos serían, por un primer lado, el plantear el desarrollo de lo que es la victimología en el campo aplicado y en su relación completamente con los postulados psicológicos de lo que sería la justicia de las víctimas. Por otro lado, el siguiente sería el mostrar los aspectos completamente históricos de la aparición de la victimología como un campo de conocimiento científico, y un tercero sería lo que es concretar los impedimentos que se le están presentando o se presentaron a la victimología en su surgimiento hasta lo que sería la actualidad, para así establecerse como una rama completamente independiente del conocimiento criminológico. Es importante comenzar desarrollando lo que sería cada una de estas áreas desde una generalización o una generalidad, para así poder llegar ciertamente a unificarlas y propiciar pues la correspondencia que se dan entre ambas en lo que sería en un campo completamente de estudio del artículo científico que hemos desarrollado. Es así pues como por un primer lado podemos de cierta manera definir lo que es la psicología como una disciplina del conocimiento que ha sido dedicada a la producción de ideas, de instrumentos, de métodos y de procedimientos de una completa acción e intervenciones que tratan principalmente sobre lo psicológico y sobre los diferentes fenómenos del comportamiento y la experiencia de la conducta humana, intentando explicar el comportamiento en este sentido integral y en sus diferentes contextos que permiten predecir y controlar la conducta del sujeto en específico. En ese mismo sentido, pues si traemos a colación de una manera igualitaria lo que se ha planteado en el respectivo documento, pues encontramos que para Tamarit la victimología puede definirse contextualmente como una ciencia que hoy en día es completamente multidisciplinar y que se encarga de ocupar el conocimiento de los diferentes procesos de victimización y de victimización. Esto lo que quiere decir es que está encargada del estudio de un modo en que una persona deviene como una víctima de las diversas dimensiones que están enfrascadas en la victimización y las estrategias completamente de prevención, de reducción y igualmente lo que sería un conjunto de respuestas que son sociales, jurídicas y asistenciales que tienden a lo que sería la reparación y la reintegración social de la víctima, así como su justicia restaurativa. Así como hasta este punto puedo entonces establecer
que la correspondencia existente entre ambas áreas, desde lo que sería un estudio en concreto, es centrado en la víctima como el eje completamente principal. Básicamente, pues porque aquí lo que se quiere en ambas es estudiar las causas, pues por las que determinadas personas son víctimas de un delito y de cómo el estilo de vida de estas personas, pues de cierta manera conlleva a una mayor o a una menor probabilidad de que una determinada persona sea víctima de un crimen, o sea, el victimario. Y en ese campo, pues es que los psicólogos, de cierta forma, son conscientes de lo que sería una relación causal que existe entre lo que es la ocurrencia del delito y lo que sería la contribución del agraviado en su victimización. Es por esto que resulta pues primordial el ejercicio técnico de lo que sería el poder determinar cuáles son las aportaciones tanto del agresor como de la víctima en el hecho criminal respectivamente, y esto es lo que hace esa relación, esa unión entre lo que sería la victimología como una ciencia autónoma y la psicología para relacionarse íntimamente. Para poder resumir lo descrito en este documento investigativo, partamos del hecho de que este es un artículo científico cuya autoría pues corresponde a César Augusto Giner, quien lo tituló de cierta manera como Aproximación psicológica de la victimología, y en este él sintetiza en un apartado de 10 diferentes puntos los ideales que pues buscados mediante el respectivo problema investigativo que ya hemos planteado se conlleva. Este comienza pues lo que sería desde una configuración de un planteamiento completamente conceptual de conceptos que son claves dentro del encuadramiento de la victimología, como lo son en este caso el concepto de víctima, de victimicidad, de victimogénesis, entre otros que son completamente vitales y de gran relevancia dentro de lo que sería pues el estudio de nuestra cátedra en concreto y de manera clara. De esa misma manera e igualmente por otro lado también abordan lo que es las temáticas un poco más profundas en el área de la victimología. Se destacan pues sus características, las funciones, cuál es la naturaleza jurídica de la misma, e igualmente se trata acerca de lo que son las diferentes corrientes victimológicas, entre las que pues a mi parecer sería muy pertinente traer a colación la que corresponde a la victimología socialista, la cual pues recordando lo que se planteó en el documento, esta capta en el Estado y en su sistema de justicia como naturalmente el victimizador, ya que éste atenta pues principalmente contra lo que serían las diferentes clases sociales menos privilegiadas y olvida completamente a las víctimas de lo que sería una denominación, una represión y un completo abuso del poder en general. Así como se propone cambiar las diferentes estructuras sociales para evitar lo que sería la victimización y la violación de los derechos completamente desde el carácter de derechos humanos, algo pues que ocurre con mucha frecuencia en los diferentes tipos de países cuyos sistemas de gobierno son enfrascados o son basados principalmente en el socialismo. En el mismo sentido, también puede se desarrollar lo que sería un tema del objeto de estudio de la victimología, en donde pues se concretó de cierta manera que este objeto es muy amplio, ya que no solo se interesa por lo que son las víctimas de los hechos plenamente delictivos, sino que también se aborda en el interés por las víctimas de aquellas catástrofes que son pues naturales y los procesos de victimización y desvictimización. E igualmente también lo correspondiente al tema de la parte disciplinaria de la victimología y la clasificación de las víctimas, en donde pues me encamino o me guío mucho a lo que se describió como una clasificación de Abdel Isaac Fattah en su obra Qualques Problems Imposes in the Justice Penales por la Victimology. En esta se divide principalmente por lo que serían las víctimas en aquellas que no tienen ninguna responsabilidad y en las que pues se tiene una parte completamente de responsabilidad, valga la redundancia, en lo que sería una infracción. Son dos partes completamente subsidiarias que se unen y se interrelacionan. Por último, y pues para concluir el respectivo resumen, aquí se enfrasca también un tema plenamente psicológico de lo que sería la victimología, que parte de lo que es un proceso de victimización hasta lo que sería una visión completamente de la debilidad y de la vulnerabilidad que en las cuales se acarrea y se enfrasca en un punto en el que las víctimas tienen pues unas reacciones completamente psicopatológicas como resultado
de un acto postraumático y cómo se clasifica este tipo de estrés completamente patológico. Y esto completamente pues derivado de lo que sería un estado completamente de estrés postraumático, que se puede definir entonces en ese sentido como algo que lleva a la víctima a un hecho y a una mentalidad completamente más allá de lo que debería ser de su naturaleza.